cuando el antibiótico puede destruir o inhibir el desarrollo del microorganismo únicamente cuando la concentración del fármaco necesita ser superior a la concentración que este antibiótico puede llegar al sitio donde tiene que hacer su efecto. Entonces ahí es cuando un microorganismo ya es resistente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es peligroso esto de las resistencias bacterianas? Pues principalmente por dos cosas, ¿verdad? Uno es porque complica la evolución de las enfermedades, y aparte de eso también pues aumenta el costo de la atención sanitaria, ¿verdad? Cada vez si utilizamos antibióticos de generaciones más recientes, va a ser más caro pues poder dar tratamiento a las enfermedades. Entonces nosotros tenemos algunos términos, ¿verdad?, que generalmente los utilizamos de manera como que fueran sinónimos, ¿verdad? Pero no lo son, pero básicamente así se utilizan día a día, ¿verdad? Y de eso pues tenemos términos como antiinfeccioso, antibiótico, quimioterapéuticos y agente antimicrobiano, ¿verdad? Entonces el antiinfeccioso es básicamente un medicamento que se utiliza para los procesos infecciosos, ¿verdad?, sea cual sea este. Un antibiótico inicialmente era una sustancia química que era producida por un microorganismo y que era capaz de inhibir el crecimiento de otro microorganismo, ¿verdad? Pero actualmente el término antibiótico no solo se utiliza para compuestos orgánicos, sino que también para compuestos sintéticos. Otro término, el término quimioterápico, que es un compuesto obtenido por síntesis química, ¿verdad?, que posee actividad antimicrobiana. Y por último, el agente antimicrobiano, que esta va a ser una sustancia producida por microorganismos o que se sintetiza químicamente, que en concentraciones bajas es capaz de inhibir e incluso destruir microorganismos sin producir efectos adversos en el hospedador, ¿verdad? Entonces, actualmente son los agentes antimicrobianos los que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para dar terapia farmacológica. Entonces, para que un antibiótico sea considerado como tal, tiene que cumplir ciertas características. Dentro de esas características, una es que tiene que tener una especificidad, ¿verdad? O sea, tiene que ser capaz, bueno, ahí dice espectro de acción, ¿verdad? Entonces tiene que ser capaz de destruir un microorganismo. Tiene que tener también una elevada potencia biológica, ¿verdad? A eso se le conoce con el nombre de concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Que con poca concentración del medicamento, este sea capaz de poder ejercer el efecto sobre el microorganismo, y aparte de eso, pues idealmente tener una toxicidad selectiva, ¿verdad? Idealmente que no sea tóxico para el hospedero. Algunos antibióticos no cumplen del todo con eso, ¿verdad? Pero lo ideal es que tiene que matar a la bacteria antes de matar al hospedador, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con la toxicidad selectiva. Y acá pues tienen algunas propiedades deseadas que tienen que tener los antimicrobianos. ¿Y cuáles van a ser esas propiedades deseadas? Pues primero, que tenga una toxicidad selectiva, que únicamente le haga daño al microorganismo, idealmente que sea de amplio espectro, ¿verdad? Que pues con un solo antibiótico se pueda atacar múltiples microorganismos, que sea bactericida, ¿verdad?, que sea capaz de matar a las bacterias, que no induzca resistencia bacteriana, que tenga un índice terapéutico alto, ¿verdad?, para pues poder administrar altas dosis de medicamento. Aparte de eso, mantener eficacia en presencia de líquidos corporales, o que sea capaz de tener una buena distribución sobre los tejidos, que sea de fácil administración, que tenga una farmacocinética adecuada y que sea capaz de no metabolizar, de no dañar aquellos órganos donde se metabolizan. Entonces, esos son como las características ideales que debe tener un antibiótico, aunque no siempre se cumple. Entonces, ¿cómo es que nosotros estudiamos la susceptibilidad de un microorganismo ante un antibiótico? Generalmente se hace a través del antibiograma, ¿verdad? Esto creo que ustedes ya lo vieron en enfermedades transmisibles, ¿verdad? El estudio de la susceptibilidad a los antibióticos. ¿Y qué es lo que refleja el antibiograma? Básicamente refleja la capacidad para destruir o el crecimiento de una población bacteriana en específico, ¿verdad? Entonces, normalmente eso se realiza a través de métodos de dilución en caldo o métodos de dilución en agar, ¿verdad? Y dentro de los que se utilizan más frecuentemente
son el método de microdilución en caldo, la técnica de disco placa y el test de Epsilon. El que más se utiliza es la técnica de disco placa, ¿verdad? Que se le conoce con el nombre de método de Kirby-de-Bauer. Básicamente, en este método de Kirby-de-Bauer, lo que se hace es pues poner unos papelitos, podríamos decir, impregnados de antibiótico. Entonces este antibiótico lo que hace es, ya sea inhibir básicamente el crecimiento bacteriano de una población en específico, ¿verdad? Entonces acá podríamos tener nosotros diferentes componentes. Podemos observar pues una línea, ¿verdad? Bueno, podemos observar una línea acá, ¿verdad? En donde está básicamente la línea divisoria entre la población que sí se está replicando y la que no. Entonces a eso se le conoce como la concentración crítica, ¿verdad? Que no se sabe si es capaz el antibiótico de poder destruir el crecimiento, destruir la bacteria o inhibir el crecimiento, y de ahí la que está más cercana al antibiótico es la concentración inhibitoria mínima. Normalmente para poder determinar si los microorganismos son resistentes, son sensibles o son intermedios, se utiliza ya métodos estandarizados. Es un método estandarizado en donde se mide el halo y dependiendo de la medida del halo se establece si es resistente o sensible. Entonces, ¿de qué depende la elección de un medicamento? Idealmente, ¿verdad? Sería como que de estos 4 componentes, aunque el primero no siempre está disponible para nosotros, ¿verdad? Que es el resultado del antibiograma, pero no siempre, bueno, tiene la desventaja de que tenemos que esperar cierto tiempo pues para poder obtener el resultado, y en primera instancia sería básicamente de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos del medicamento y del estado clínico del paciente. Entonces principalmente para poder establecer una terapia farmacológica empírica necesitamos esos 2 componentes, ¿verdad? Y de ahí, si tuviéramos los patrones de resistencia, también sería ideal ya saber de que en tal población tal microorganismo resistente a tal antibiótico, pues eso sería pues como que bastante ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? Depende también de cosas como la edad del paciente, ¿verdad? No es lo mismo poder administrar un antibiótico a un paciente adulto que a un paciente pediátrico, ¿verdad? De ahí tenemos algunos tipos de interacciones que se pueden generar entre los medicamentos, y esas van a ser pues 4 principalmente: la indiferencia, la adición, el sinergismo y el antagonismo, ¿verdad? Que de estos lo que nos interesa a nosotros es observar la relación entre el sinergismo entre unos antibióticos y otros. Por ejemplo, el sinergismo entre los betalactámicos con los aminoglucósidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se observa en ellos? De que la actividad de los 2 grupos de antibióticos es mayor, ¿verdad? Que si los pusiéramos a actuar por separado, o si se observa de que no es que se utilicen en combinación y estos van a tener el mismo efecto, ¿verdad? Como administrados de manera separada, sino que aumenta su potencia farmacológica cuando se administran juntos. Y de ahí tenemos las otras relaciones, ¿verdad? Sí, la indiferencia, la adición, incluso antagonismo entre grupos farmacológicos. Entonces, ¿cuándo es que actúan los medicamentos? Cuando administramos antibióticos. Los antibióticos de manera preferente actúan sobre la fase exponencial, porque es la fase de máximo crecimiento bacteriano, ¿verdad? Entonces es donde necesitan sintetizar ya sea más componentes de la pared, o necesitan sintetizar más componentes proteínicos para pues producir organelos, por ejemplo. Entonces generalmente sobre la fase exponencial es donde vienen a actuar, pero existen siempre excepciones a la regla. Hay bacterias en las cuales pues no tienen una fase exponencial tan marcada, sino que pareciera que están siempre en un periodo de latencia. Entonces para este grupo se utilizan otro tipo de medicamentos, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y es por eso que cuesta un poquito más darle tratamiento, pero ese ya es visto para otra clase.
Entonces, ahora bien, cuando hablamos de la clasificación de los antibióticos, nosotros los podemos clasificar en diferentes maneras, ¿verdad? Los podemos clasificar en base a su origen, en base a su estructura química, en base a su espectro de actividad, en base a su efecto antimicrobiano y el mecanismo de acción. En cuanto al origen, pues algo así es tan simple como decir que puede ser de origen biológico, que puede ser de origen sintético, que puede ser de origen semisintético, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí depende de dónde ha sido extraído el compuesto, el principio activo. En base a su estructura química, pues es la familia que normalmente nosotros conocemos. Por ejemplo, las tetraciclinas, las cefalosporinas, los macrólidos, los aminoglucósidos, los betalactámicos, ¿verdad? E incluso dentro de la misma familia, por su estructura química se pueden volver a reclasificar. Un ejemplo práctico de eso son las penicilinas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la penicilina típica, que es de primera generación, y una penicilina de tercera generación, ¿verdad? Que como se le agregó un grupo amino, ya se llama ahora aminopenicilina, ¿verdad? Ustedes tienen que tener, pues, el cuidado de saber qué implicaciones tiene agregarle un grupo amino a los antibióticos, ¿va? Por ejemplo, ayer estábamos hablando con unas compañeras de ustedes y pues básicamente las aminopenicilinas tienen ese grupo amino para poder difundir más fácilmente sobre los poros de la bacteria gram negativa, ¿verdad? Entonces esa es la utilidad clínica que tiene ese grupo amino, ¿verdad? Y por tanto, pues como lo acabamos de mencionar, va a tener un espectro de actividad contra bacterias gram negativas, no únicamente contra bacterias gram positivas, ¿verdad? Entonces cada una de las familias de las penicilinas, por ejemplo, tiene alguna adición de algún compuesto químico que me le da características especiales o aumenta su espectro de actividad, ¿verdad? En base al espectro de actividad los podemos clasificar como medicamentos de amplio espectro, de aspecto intermedio y de espectro reducido. ¿Y de qué va a depender eso? Pues va a depender de la capacidad del antibiótico para poder inhibir diferentes tipos de bacterias, ¿verdad? Dentro de todo el espectro, si es capaz por ejemplo, aquí tenemos las tetraciclinas, que tenemos que estas funcionan tanto como contra gram negativas, contra algunas bacterias gram positivas, contra las clamidias, incluso contra las riquecias. Entonces se considera que es un medicamento de amplio espectro. En cuanto al efecto antimicrobiano, pues lo podemos clasificar nosotros como bacteriostático y bactericida, ¿verdad? Entonces el bacteriostático van a ser aquellos antibióticos que bloqueen el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, ¿verdad? Y por lo cual no lisan estos microorganismos, y por lo cual al retirar el antimicrobiano se dice que su efecto es reversible. En cuanto a los bactericidas, estos provocan la muerte de los lisis de la bacteria y por tanto su efecto va a ser irreversible. Y aquí les he puesto esto en negrita, miren. En general, los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, que alteran la membrana plasmática o que interfieren en la síntesis del ADN son bactericidas, ¿verdad? Y los que inhiben la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, ¿verdad? Aunque no podemos decir al 100% de que esto se cumple, porque siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? Por ejemplo, los aminoglucósidos, que pues los aminoglucósidos, a pesar de ser inhibidores de la síntesis de proteínas, son bactericidas, ¿verdad? Entonces es de tenerlo en cuenta. Y aquí algunos ejemplos de antibióticos bactericidas y antibióticos bacteriostáticos. En cuanto al mecanismo de acción, los podemos clasificar nosotros como inhibidores de la síntesis de la pared celular, alteradores de la función de la membrana celular, inhibidores de la síntesis de proteínas, antimetabolitos, ¿verdad? Inhibidores de la síntesis de metabolitos, inhibidores de la síntesis de ADN e inhibidores de la síntesis de ARN, ¿verdad? Entonces, esta clasificación ustedes ya más o menos la revisaron durante las discusiones, ¿verdad? Entonces, básicamente,
con cuanto a la teoría, creo que nos quedaríamos hasta acá. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es de que las bacterias, a diferencia de nosotros, se caracterizan por tres cosas específicas, ¿verdad? Lo primero es que hay diferencias en cuanto al ADN, ¿verdad? Ellos tienen solamente un único ADN y aparte de eso, pues es circular. Y por ello, aparte de eso, también está en el citoplasma, ¿verdad? No tiene núcleo. Entonces es más fácil poder alcanzarlo y por tanto lo utilizamos como una diana farmacológica para poder destruir a las bacterias. Un ejemplo de ello son las quinolonas, ¿verdad? Que básicamente actúan sobre las topoisomerasas. Otra característica es que solamente, que presentan un ribosoma diferente al nuestro, que va a ser un ribosoma con un coeficiente de sedimentación de 70S, ¿verdad? Y por lo tanto también se utiliza como diana farmacológica por muchos antibióticos. Y lo demás que también presentan una pared celular que contiene el peptidoglicano, ¿verdad? Y el peptidoglicano básicamente es nuestra diana farmacológica para aquellos antibióticos que inhiben la pared celular. Y aquí está básicamente donde actúan todos estos antibióticos, ¿verdad? Que es lo mismo que acabamos de decir. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No. Buenos días. Entonces nos quedaríamos hasta acá. Esto es un breve repaso, ¿verdad? De lo que ustedes ya recibieron en su discusión. Entonces también tenemos mecanismos de resistencia bacteriana. Estos mecanismos de resistencia bacteriana, pues principalmente pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Las bacterias naturalmente pueden ser resistentes a los antibióticos o pueden adquirir mecanismos de resistencia. Cuando hablamos de que naturalmente pueden ser resistentes a un antibiótico, acá nos ponen el ejemplo del Mycoplasma pneumonia. ¿Por qué Mycoplasma pneumonia? Porque Mycoplasma es una bacteria intracelular y no todos los antibióticos son capaces de penetrar a las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienen esos mecanismos o no tenemos poros por los cuales algunos antibióticos puedan penetrar a nuestras bacterias. Entonces, naturalmente el Mycoplasma pneumonia es resistente a muchos antibióticos, ¿verdad? Entonces, para poder tratar una infección, por ejemplo, por Mycoplasma, necesitamos un antibiótico que sea capaz de penetrar en las células, ¿verdad? De ahí, dentro de los mecanismos de resistencia, va a ser sobre todo por modificación de la carga genética, ¿verdad? Y esto puede ser por mutaciones o por transferencias. Entonces, los principales mecanismos por los que la bacteria adquiere resistencia adquirida son estos tres, ¿verdad? A través de la conjugación, a través de la transducción y a través de la transformación, ¿verdad? A través de la conjugación es el ejemplo típico, en donde una bacteria le transmite a otra bacteria un plásmido, ¿verdad? Y en ese plásmido va material genético con un gen de resistencia. La transformación hace referencia a cuando una bacteria muere y pues suelta un gen de resistencia y una bacteria lo agarra y lo hace propio en su ADN. Entonces, de esta manera también otro mecanismo de resistencia adquirida. Y el último, a través de la transducción, en donde un bacteriófago pues transmite material genético después de infectar a una bacteria y luego infectar a otra, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es las formas en las cuales se puede adquirir resistencia adquirida. Y por lo tanto, estos van a ser los principales mecanismos de resistencia que las bacterias utilizan. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos? Primero, la inactivación enzimática, ¿verdad? Que es bien característico, por ejemplo, en los betalactámicos, ¿verdad? Que es un mecanismo propio de ellos, que las bacterias sintetizan betalactamasas. Modificaciones de la diana bacteriana, ¿verdad? Por ejemplo, en las quinolonas, en donde el sitio de unión del medicamento mutó y ya no es afín al antibiótico. Y también el bloqueo de la interacción entre el antimicrobiano y su diana. Entonces, esto puede ser a través de diferentes mecanismos, ¿verdad? Uno puede ser la modificación de las porinas y también la creación de bombas de expulsión, ¿verdad? Eso también, las bombas de expulsión es bien característico en los fármacos que actúan sobre el ribosoma, por ejemplo.
Y aquí tenemos otro esquema en donde se explican algunos mecanismos, ¿verdad? Se presentan en algunas bacterias. Vaya, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio con ustedes, ¿verdad? Este ejercicio se le conoce como el triángulo de los antibióticos, ¿verdad? Vaya, con el triángulo de los antibióticos, básicamente nosotros podemos poner los tres grupos principales de bacterias que nos generan infecciones. Entonces tenemos por un lado las bacterias que son anaerobias, ¿verdad? Que no necesitan oxígeno, por eso el O2 tachado, ¿verdad? De ahí tenemos las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Vaya, entonces cuando ustedes piensan en bacterias anaerobias, ¿qué antibióticos se les viene a la mente? ¿Cuál antibiótico? ¿Quién dijo yo? ¿Perdón? La clindamicina, dice. Sí, la clindamicina es uno, ¿va? ¿Qué más? Aparte de la clindamicina. Tenemos el metronidazol, ¿verdad? Es la cúspide del tratamiento para las bacterias anaerobias, ¿verdad? Entonces el metronidazol es el principal antibiótico que se nos tiene que venir a la mente cuando pensemos en bacterias anaerobias, ¿verdad? Aparte de eso, pues, bueno, y cuando hablamos de gram positivo, esto sí va, gram positivo, ¿qué se le viene a la mente a ustedes? Que sea únicamente exclusivo para gram positivos. Hay varios, un montón. Los betalactámicos, sí, pero es muy general el término betalactámico. Las penicilinas, sí, pero vaya, por ejemplo, hay algunos medicamentos que tienen un espectro más delimitado, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay algunas penicilinas que son de amplio espectro. Entonces no podríamos decir, no, únicamente lo voy a utilizar acá en la bacteria gram positiva, ¿verdad? Así que cuando nosotros pensemos en bacteria gram positiva, tenemos que pensar en medicamentos, por ejemplo, como el linezolid, ¿verdad? La daptomicina, la tigecyclina, la vancomicina, ¿verdad? Y la teicoplanina. Por ejemplo, la vancomicina, ¿cuál era la indicación? Bueno, no la vancomicina y sus derivados. ¿Cuál era la indicación de la vancomicina y los derivados? ¿Sí? ¿Verdad? Estafilococo resistente. Entonces, básicamente todos estos medicamentos que están acá son en ese caso, de cuando tengamos un coco resistente, porque el espectro de actividad contra los cocos va a ser más elevado, ¿verdad? Aquí solo he puesto la vancomicina, pero van todos los demás. Oigan, todas las medidas de la vancomicina. Y cuando pensamos en gram negativo, ¿cuáles medicamentos o grupos de medicamentos son más selectivos para bacterias gram negativas? ¿Hola? No le escucho. Los aminoglucósidos, dice cabal, eso es un grupo, ¿verdad? En su libro de texto de Velázquez así dice, ¿verdad? Que los aminoglucósidos se utilizan para infecciones graves por gram negativo, ¿verdad? Eso es uno. Aparte de eso, ¿qué más? Solamente los aminoglucósidos. Los monobactámicos, dice. Sí, los monobactámicos también. Algunas quinolonas, pero ese es más las quinolonas son más de amplio espectro, ¿va? No solamente son efectivos contra los gram negativos. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, el astreonam, los aminoglucósidos y la colistina, ¿verdad? Que van a ser aquellos medicamentos que tienen un mayor que tienen un espectro más selectivo contra las bacterias gram negativas, ¿verdad? Entonces, ya teniendo este triángulo, nosotros nos podemos delimitar de manera pues más específica
sobre alguna bacteria, ¿verdad? Y ya decimos, este le pega más a este grupo, este le pega más a este y este le pega más a este, ¿verdad? Y por tanto, pues no son de primera escoge, sino que ya cuando son más, tenemos ya en el resultado del cultivo, por ejemplo, que es un coco resistente a la meticilina y que por tanto no le podemos dar tratamiento con un medicamento de más amplio espectro, pues entonces en ese caso nos vamos, por ejemplo, al uso de la vancomicina endovenosa, ¿verdad? De ahí por otro lado tenemos aquellos medicamentos que tienen actividad contra los gram positivos y que también tienen actividad contra, cierto grado de actividad contra los anaerobios, ¿verdad? Y ahí tenemos a la clindamicina y a la cefoxitina, ¿verdad? Aquellos que tienen actividad, un espectro de actividad mayor, tanto contra gram positivos como gram negativos. De ahí tenemos a las cefalosporinas y a las quinolonas, y aquellos que tienen actividad contra todo este espectro, ¿verdad? Aunque no es tan marcado contra los anaerobios, sino que le pegan un poco, pero no es tanto como los otros medicamentos, ¿verdad? Y no van a ser de primer escoge en el tratamiento, por ejemplo, de una infección por anaerobio, ¿verdad? Ahí tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, los carbapenémicos, la moxifloxacino, el pipetazo, la piperacillina tazobactam y la tigecyclina también, ¿verdad? Entonces tenemos este espectro de actividad. Y por último, aquellos medicamentos que tienen actividad contra la pseudomonas, ¿verdad? Recordemos de que la pseudomonas es una bacteria que no es tan fácil de tratar, ¿verdad? Así que pues acá tenemos que todos los que están en negrita tienen actividad contra las pseudomonas, de la cefalosporina de tercera y cuarta generación, el ertapenem, los carbapenémicos, la piperacillina tazobactam, las cefalosporinas, quinolonas, astronam, aminoglucósidos y colistina. Entonces todos ellos van a tener actividad contra la pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Entonces de esta manera tenemos una manera de cómo recordarnos de los espectros de actividades de ciertos antibióticos, aunque aquí no están todos, ¿verdad? Bueno, cuando yo digo pseudomonas aeruginosa, ¿qué antibióticos se les viene a la mente a ustedes? El de elección, que hasta tiene ese nombre, antipseudomónico. ¿Cuál? La ceftriaxona, cerca, pero no la ceftriaxona. Sí tiene actividad contra pseudomonas, pero no. Hay uno de su misma familia que tiene mayor actividad. ¿Cuál es el otro de tercera, la cefalosporina de tercera generación? La ceftazidima, cabal. Ese tiene ese nombre de antibiótico antipseudomona. Entonces, pues ahí tenemos ya el que más tiene mayor fama de tener actividad contra ese microorganismo. Vaya, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No. Vaya, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Quién me ayuda a leer este caso de estudio? Entonces tenemos acá un caso clínico de un hombre que es llevado a urgencia, ¿verdad? Básicamente lo que tiene él es, desde hace 3 días, tos y fiebre, ¿verdad? Pero que en el último día le comenzó un dolor de cabeza y está confundido, entonces por eso lo llevan, ¿verdad?
es hipertenso y según la esposa alérgico a la amoxicilina, y por lo tanto a la evaluación lo encuentran febril, taquipneico, hipotenso y taquicárdico, ¿verdad? Pero no tienen signos de meningismo, ¿verdad? Eso no sé si ustedes ya lo vieron, cuáles son los signos de meningismo. Sí, la rigidez del cuello, pero él no tiene eso. Entonces, pero solo está orientado a la persona, o sea, solamente sabe cómo se llama el paciente, de ahí nada más. Entonces, las preguntas: ¿qué microorganismo podría haber generado la infección? ¿Qué microorganismo piensan ustedes? Ya poniendo en perspectiva este caso. Bueno, antes de ver qué microorganismo, ¿qué les sospechamos? ¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes? Faringoamigdalitis, dice la compañera. ¿Quién más? ¿Quién da más? O sea, tiene una neumonía, ¿va? Eso sí es obvio, ¿va? Tiene una neumonía, está hipotenso, ¿va? Está bien jodido, joven. Tiene una neumonía y tal vez tiene meningitis, ¿verdad? Entonces, lo lógico que tenemos que hacer es tomar una punción lumbar y observar básicamente cuál es el microorganismo que encontramos. Pero antes cuando vamos a esperar, o esperarían ustedes el resultado del cultivo para poder dar terapia farmacológica? No. Entonces, ¿en qué microorganismo pensamos cuando vemos esa infección? ¿Sí? El neumococo, dice él. Sí, el neumococo es una causa. ¿Qué más? Aparte del neumococo. No. Tiene que ser un microorganismo capaz de generar neumonía y meningitis, ¿verdad? El meningococo, el neumococo, el meningococo, y me falta uno más, que son las causas más frecuentes de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Hola? La influenza, dice él. ¿El virus de la influenza? No. O el Haemophilus influenza, el Haemophilus, cabal, ese es, ¿verdad? Entonces, en este paciente tenemos que pensar en esos tres microorganismos, ¿verdad? Ahora bien, el paciente está hipotenso, está en shock, ¿verdad? Entonces, tenemos que instaurar una terapia farmacológica pronta, ¿verdad? Entonces, los medicamentos, ¿se recuerdan ustedes de cuáles eran lo que teníamos que pensar nosotros para poder dar un medicamento? ¿Verdad? En primer lugar, necesitamos un medicamento que sea capaz de penetrar las meninges, ¿verdad? Que tenga una buena distribución en el sistema nervioso central, y aparte de eso, pues que lo podamos administrar de manera parenteral. Ahora bien, ¿cuál fármaco inhibidor de la pared bacteriana puede administrarse a este paciente? ¿Cuál? ¿Sí? Cefalosporinas de segunda generación, dice. Vaya, fíjese que el razonamiento que la compañera acaba de hacer es válido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos las cefalosporinas de segunda generación, estas tienen una característica muy especial, ¿verdad? Y es que químicamente las podríamos subdividir en dos grupos, ¿verdad? Y uno de esos grupos tiene mayor selectividad contra el Haemophilus influenza. Entonces podría ser, pero no tienen una buena penetrancia en el sistema nervioso central, así que no. La ceftriaxona, sí, la ceftriaxona sería el de primer escoge que podríamos utilizar mientras esperamos nosotros los resultados del cultivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué le daríamos ceftriaxona si la paciente dice que es alérgico a la amoxicilina? ¿Hola? No, pero ¿por qué ceftriaxona si la paciente dice ahí
es alérgico a la amoxicilina. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? O sea, ¿hay resistencia cruzada entre las penicilinas y las cefalopodinas? No, perdón, no. Hay baja probabilidad, ¿verdad? Se puede presentar, pero en primera instancia, ¿ustedes creen que es alérgico a la penicilina el paciente? ¿Ustedes creen que una alergia se... Ajá. No, sería muy rebuscado, pero no. Ella dice que desarrolló una erupción, dice, ¿no? Le dio una ronchita después de que tomó amoxicilina. ¿Es compatible eso con un tipo de hipersensibilidad de tipo 1? ¿Verdad? ¿Cuál es el efecto adverso más temido de esos medicamentos? En caso de que anafilaxia, entonces no hay historia de anafilaxia, entonces lo más seguro es que el paciente no sea alérgico a la amoxicilina, ¿verdad? Por una ronchita que presentó básicamente. Y pues se da la ceftriaxona básicamente por la característica de que penetra en el sistema nervioso central, tiene una buena difusión en las meninges, ¿verdad? Ahora bien, si el microorganismo es resistente a la ceftriaxona, ahí les aparece resistente a la ceftriaxona, ¿qué antibiótico le damos? Supongamos que le sale que es el neumococo, neumococo resistente a la ceftriaxona. ¿En qué pensamos ahora? Carbapenémicos y monobactámicos, dicen. ¿Quién más? ¿Qué tipo de microorganismo es el neumococo? Un gran positivo. Con una vancomicina endovenosa, ¿creen ustedes que no resolveríamos? Sí. Va. Entonces, así es como tienen que hacer el razonamiento ustedes del uso de los antibióticos, ¿verdad? Va. ¿Cuál es la indicación, me dijeron ustedes, del uso de la vancomicina? Bueno, de los glucopéptidos. ¿Cuál es la indicación de los glucopéptidos? Me la acaban de decir. No sé quién me dijo. ¿Quién me dijo? Cocos, gran positivo, pero ¿qué más? Resistente, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿verdad? Entonces, ya pusimos en práctica el conocimiento de esto. Coco, resistentes, gran positivo. Entonces, ahí vimos eso, ¿verdad? Un neumococo resistente a la ceftriaxona. Y que, pues, ¿qué antibiótico vamos a dar en caso de que sea resistente? Cualquiera de aquellos, pero la vancomicina es una buena opción, ¿verdad? Vale, muy bien. Siguiente estudio. ¿Quién no quiere leer? Vale. Entonces tenemos otro caso de una mujer, ¿verdad?, de 22 años, con 2 semanas de secreción vaginal. No fiebre, no dolor abdominal, y aparte de eso informa sangrado después de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Refiere también de que tiene en los últimos 6 meses ha tenido relaciones con 2 hombres y a veces no se protege, ¿verdad? Entonces, al examen físico se observa de que secreción
mucopurulenta del canal endocervical, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se sospecha? En clamidia y gonorrea. Va. Aparte de eso, tiene algo especial, ¿verdad? Que no ha visto su periodo en el último mes, entonces no le podemos dar cualquier antibiótico, ¿verdad? Entonces, por lo que se decide tratar presuntivamente por clamidia. Entonces, nos enfocamos en tratamiento por clamidia. Ahora bien, las preguntas: ¿cuáles son las opciones de tratamiento para su posible infección por clamidia? ¿Hola? ¿Cuál, perdón? No se llama así el antibiótico. Doxiciclina. ¿Qué más? La clindamicina, dice el compañero. Clindamicina y doxiciclina, dice. Acitromicina, dice. Va. Generalmente la acitromicina, las tetraciclinas, y también se pueden utilizar quinolonas, ¿verdad? Esos son los 3 grupos que se pueden utilizar en el tratamiento de la clamidia. Ahora bien, ¿qué tienen de especial esos 3 grupos de antibióticos para que tengan actividad contra la clamidia? No. ¿Sí? Tienen actividad contra microorganismos intracelulares. Ese es. Y la clamidia es un microorganismo intracelular, ¿verdad? Entonces, por ello es que tienen actividad. Entonces, ahí tenemos 3 opciones. Bueno, son más en sí, en realidad. Podríamos utilizar incluso ceftriaxona, ¿no? Que tiene actividad contra algunos microorganismos intracelulares. Pero nos quedaríamos como que dentro de los primeros que tenemos que pensar son la acitromicina y la doxiciclina, ¿verdad? Entonces ya nos quedamos con los 2 últimos antibióticos. Ahora bien, si la mujer está embarazada, ¿qué le damos? Vaya, ya habíamos reducido todo el espectro de antibióticos a 2 antibióticos, ¿va? La doxiciclina y la acitromicina. Ahora bien, ya tenemos ahí, vaya, solo tenemos estos 2 para darle, pero la prueba de embarazo salió positiva. Entonces, ¿qué le damos? Acitromicina, dice el compañero. ¿Están de acuerdo con él? Sí. ¿Por qué no doxiciclina? Tiene efectos teratógenos, dice el compañero. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con él? ¿Cuáles son los efectos adversos de las tetraciclinas? No le escucho. No le escucho. No. ¿Hola? ¿Qué pasa con el cartílago? Impide el desarrollo, ¿verdad? De los huesos, la osificación. Entonces, básicamente lo que hace es que genera una osificación prematura la tetraciclina, ¿verdad? Porque facilita que los huesos, que el calcio, pues, se compacte de manera más pronta, ¿verdad? Entonces, está contraindicado en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Aparte de eso, también mancha los dientes, da síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Pero eso no tiene como que mucha relevancia, ¿verdad? Ya con las nuevas tetraciclinas ya no. La doxiciclina es muy seguro para no generar náuseas, ni vómitos, ni diarrea. Quiero ver. El síndrome del niño gris, mencionó la compañera. ¿Cuál es el antibiótico que me da ese síndrome? El cloranfenicol, ¿va? Cabal, muy bien. Vale. Siguiente, ¿quién me ayuda con este? No, creo que no lo puede leer desde ahí.
pero el problema está aquí en lo necesario de cumplir la instrucción porque el espíritu mediante pruebas de él, por lo que el paciente ha sentido una reacción individual. Tenemos otro caso. Podría ser fácilmente el paciente del primer caso, ¿verdad? Que vimos, que tenía neumonía adquirida en la comunidad y lo tratamos con ceftriaxona y acitromicina. ¿Por qué en el caso anterior no fue acitromicina el medicamento? ¿Por qué nos quedamos con ceftriaxona y no con acitromicina? Porque preguntaba cuál fármaco inhibidor de la pared bacteriana. Por eso, lo delimitaba su mecanismo de acción. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la acitromicina? ¿Inhibidor? Inhibidor de la síntesis proteica, sí, eso es. O sea, si lo queremos delimitar más de la subunidad 50S de ribosoma. Ajá, pero sí, eso ese es el mecanismo de acción. Entonces la pregunta, bueno, un hombre de 56 años que ingresa a la UCI, ¿verdad? Para tratar la neumonía y recibe ceftriaxona con acitromicina, ¿verdad? Mejora y es transferido a una sala semiprivada. Ahí en la sala semiprivada, tras una semana de hospitalización, desarrolla una diarrea copiosa, pero por lo demás está bien. Se le toma cultivo de heces y se aísla Clostridium difficile mediante la prueba de heces, ¿verdad? Por lo que es transferido a una habitación individual, ¿verdad? Ya no va a estar en la semiprivada, sino en una privada. Lo vamos a aislar. Entonces las preguntas son: ¿cuál sería el tratamiento adecuado para la diarrea del paciente? Vancomicina, pero ¿qué tipo de vancomicina? Oral. ¿Por qué vancomicina oral y no vancomicina parenteral? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? La oral no se absorbe. Porque tiene una mala biodisponibilidad oral, ¿verdad? No se absorbe la vancomicina y así como se toma, así llega al colon y por tanto ahí hace su efecto, ¿verdad? Aparte de la vancomicina, ¿qué otros antibióticos se le vienen a la mente? La fidaxomicina, la clindamicina podría funcionar porque es un anaerobio, el Clostridium, ¿verdad? ¿Perdón? No, es que la elección son la fidaxomicina o la vancomicina, ¿verdad? Esos son los que más se recomiendan para el uso de este medicamento. Para el uso, de esta infección, ¿verdad? Ahora bien, como va a ser transferido a otra habitación, el personal de limpieza le va a decir a ustedes: doctor o doctora, ¿con qué producto debería limpiar la habitación del paciente que acabo de moverlo? ¿Con qué le dirían ustedes? ¿Con agua y jabón? ¿Con qué le dirían? Quiero ver. ¿Quién tuvo el seminario de antiséptico? Los que están acá. Los que saben mi grupo no vinieron, así que creo que no. Bueno, pero ¿quién? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Usted, Brian, ¿qué le diría al muchacho, al auxiliar de limpieza? Mire, doctora, ¿con qué limpio la habitación? ¿Con qué le diría usted? Con alcohol al 70, dice la compañera. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con ella, sí o no? Con detergente catiónico, dice. ¿Hola? No le escucho, perdón. Glutaraldehído, dice. Ajá.
Hipoclorito, dice él. Vaya, bueno, el cloro sería una opción y el glutaraldehído también sería una opción. ¿Por qué? Vaya, el alcohol y los detergentes catiónicos no serían opción. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el Clostridium difficile? ¿Qué forma? Esporas, dice la compañera ya cabal, ¿verdad? Entonces podemos utilizar cualquier antiséptico, no, cualquier desinfectante, perdón, que sea capaz de eliminar esporas, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es el cloro, ¿verdad? Pero no como hipoclorito, sino cloro. Y aparte de eso, cualquier componente que pueda tener básicamente pues propiedades esporicidas, ¿verdad? Vale, eso sería todo. Entonces, si tienen dudas o tienen preguntas. No, todo bien. Vaya, antes de irnos quizás vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre qué debemos saber sobre antibióticos. Por ejemplo, no sé, un antibiótico que se le venga a la mente. Cualquiera. El clavulín. ¿El ácido clavulánico será un antibiótico? No. ¿Un antibiótico que se le venga a la mente? Un antibiótico, cualquiera. La cefalexina, dice la compañera. ¿Va? Muy bien. Vaya, vamos con la cefalexina. ¿Qué tenemos que saber sobre la cefalexina? Por ejemplo, si le pregunto a ustedes cuál es el mecanismo de acción de la cefalexina, ¿qué me dirían? ¿Hola? Inhibidor de la pared bacteriana, sí, ¿verdad? Vale, entonces tenemos ahí a qué familia de antibióticos pertenece, de qué generación. Cefalosporina de primera generación que inhibe la pared bacteriana. Muy bien. ¿Y el espectro de actividad de ese antibiótico cuál es? ¿Hola? Gran positiva, dice la compañera. ¿Será cierto eso? Sí, es cierto, pero ¿qué más? Solamente contra gran positivo. ¿Hola? ¿Cuál es el espectro de la cefalexina? Va, gran positivo y gran negativo. Entonces ahí tenemos varias cosas. Una cefalosporina, la cefalexina, una cefalosporina de primera generación que tiene un espectro de actividad contra gran positivos, gran negativos y que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Por su efecto antimicrobiano, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Hola? Bactericida, ¿verdad? Entonces, muy bien, es bactericida. ¿Va? Entonces, ahí por ejemplo ya acabamos de dilucidar un montón de cosas sobre un solo antibiótico, ¿verdad? Póngale que solo de la cefalexina nos podría poner el doctor Jackson todo el parcial, ¿verdad? A ver cuál es el mecanismo de acción, a qué familia de antibióticos pertenece, cuál es su espectro de actividad, cuál es su efecto antimicrobiano, ¿verdad? Y así con todos los antibióticos. Ustedes tienen que poder dilucidar eso con todos los antibióticos, ¿verdad? Vaya, ¿tienen dudas o preguntas? ¿Comentarios, quejas? No. Vaya, si no hay nada más, nos quedamos hasta acá entonces. Oigan, espero que les haya ayudado un poco el repaso del día de hoy.